Muy bien, chicos. Seguidamente del tema formas, patrones y secuencias, vamos a ver lo que es el tema de patrones geométricos. Los patrones más fáciles de identificar son los que muestran el entorno cultural y natural. La formación de los patrones geométricos se consideran una estrategia importante para el desarrollo de la creatividad. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes clases de patrones. Como ustedes ya saben qué es un patrón, ustedes pueden darse cuenta de que en esta imagen establece diferentes patrones. Tenemos, si lo miramos desde este ángulo, miramos que es un cuadrado y tiene X. Aquí miramos que es un triángulo parado. Luego aquí tenemos otro patrón que son en líneas horizontal y semivertical, y del lado derecho y aquí del lado izquierdo. De igualmente tenemos este otro patrón en esta cuadrícula blanca y fucsia, de que tenemos diferentes patrones. Estos patrones están rellenos, estos semi rellenos, y tenemos un cuadrito fucsia, un cuadrito blanco, un cuadrito fucsia y un cuadrito blanco. Este es un patrón diferente. Luego en este otro patrón tenemos lo que es un huipil, lo que aquí se conoce en Guatemala, que es un traje típico de un departamento. Aquí podemos observar que en este huipil existen diferentes patrones, diferentes figuras geométricas, en las cuales pues tenemos una estrella, tenemos una figura redonda y diferentes patrones que hacen diferente a este huipil. Son patrones geométricos los elementos de los decorativos, de los vestuarios mayas, así como los accesorios, chachales y otros. También se puede observar en los elementos decorativos de las casas, ventanas y puertas de las ciudades del país. ¿Por qué? Porque hay diferentes patrones. Por ejemplo, hay casas grandes, pequeñas, casas en forma con techo de dos aguas, dos aberturas. Tenemos ventanas redondas, cuadradas. Igual las puertas, tenemos puertas cuadradas, forma rectangular. En los diferentes puntos de la ciudad capital. Friso. ¿Qué es el friso? Es la faja más o menos ancha con la que se decora la parte baja de las paredes. También puede colocarse en la parte alta de un edificio a modo de coronamiento. Luego, los patrones decorativos o frisos. Además de su valor desde el punto de vista matemático, son una muestra de aplicación de las matemáticas en el campo del arte. Luego tenemos aquí un tema muy importante, que es la construcción de patrones. En sexto primaria, los estudiantes aprenden a identificar la estructura de un patrón y establecer generalizaciones si durante los grados de escolaridad anteriores el estudiante ha ejercido habilidades necesarias para identificar patrones. En el último grado de la primaria deben de ser capaces, además de reconocer los patrones, construir series numéricas aplicando distintos patrones. Ahora tenemos aquí una palabra muy importante, una sucesión. Una sucesión es el conjunto de ordenado o de determinados que cumplen una ley determinada. Sucesión significa un ordenamiento de términos. Quiere decir, todo debe de ir en el orden sucesivo. La construcción de patrones de este grado supone mayor grado de complejidad que en tercero primaria. El estudiante debe de ser capaz de identificar y sustituir el número faltante
en una serie numérica, combinado de 2 o 3 operaciones básicas. De igual manera, debe de estar preparado para identificar qué tipo de relaciones se dan a sucesiones dadas. La estructura básica o núcleo de un patrón puede ser de repetición o de recurrencia. Aquí tenemos seguidamente la repetición. Cuando los patrones se construyen siguiendo una regla de repetición, los elementos de que están compuestos se presentan de una forma periódica y existen y pueden crearse patrones de repetición teniendo en cuenta su estructura en base al núcleo. Un ejemplo de ellos es el sistema de numeración de las calles y avenidas de la ciudad capital. Ustedes aquí en esta imagen pueden ver un ejemplo. La dirección de mi casa. ¿Qué patrón numérico sigue la dirección de mi casa? La dirección es segunda calle 3-20, zona 1. Antes que todo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener muy claro cuál es el norte, cuál es el sur, el este y el oeste. Aquí arriba es el norte. Luego aquí en esta imagen está un cerito, pero ahí tenemos que colocar, y eso lo tienen que hacer en su cuaderno, la letra S, que significa el sur, el este con la letra E y el oeste, que tenemos que colocar la letra que corresponde. Tenemos que tener muy en cuenta y tener muy claro cuáles son los 4 puntos cardinales. Entonces, si mi casa está en la segunda calle 3-20 de la zona 1 y yo me encuentro en este lugar, si se dice que la segunda calle se debe de buscar en el mapa, la calle identificada con ese número, el número 3, me indica que debo buscar sobre la tercera avenida. Entonces, si está en la segunda calle, ¿qué me indica? ¿Dónde debo de buscar? La tercera avenida. ¿Y dónde está la tercera avenida? Está aquí, donde está encima la línea fucsia. Esa es la tercera avenida. Luego, me dice, y el número 20 me indica a cuántos metros de distancia de la tercera avenida está mi casa. Entonces aquí, ¿cuál sería el lugar correcto? Tercera avenida y buscar el 20. Para encontrar las direcciones debo conocer qué patrón sigue. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Estamos en la tercera avenida y luego 20. ¿Cuál sería? Entonces, como claramente ustedes lo pueden observar, esta es la tercera avenida que está en la línea fucsia, ¿sí? Y luego aquí buscamos el 20, agarramos lo que es la segunda avenida y la segunda calle. Entonces, ¿cuál sería mi casa? Ustedes me pueden decir cuál sería mi casa entonces. Analicemos y ustedes me van a indicar cuál sería mi casa. ¿Cuál creen ustedes que sería mi casa? Entonces, ustedes me van a analizar y me lo van a contestar en una hoja. Aquí está fácil. Segunda calle, 3-20, zona 1. ¿Cuál sería entonces? Entonces yo ya vi cuál es la respuesta correcta. Entonces, si vamos por la tercera avenida, agarramos 20 espacios y la segunda calle. Entonces, ahora, después de ver esto, quiero ver su análisis para poder ver si realmente ustedes dieron en dónde estaba la segunda calle
3-20 de la zona 1, segunda calle. Y pasamos por, dice que tengo que buscar por la tercera avenida. Entonces, ¿cuál sería mi casa si está en la segunda calle? Entonces, ustedes después de este análisis ya me mandan la respuesta. Luego, tenemos lo que es la recurrencia. ¿Qué es la recurrencia? Primero es la cualidad de lo recurrente que vuelve a ocurrir o a aparecer especialmente después de un intervalo. La nacencia es la acción y el efecto de nacer. Entonces, después de leer el significado, ustedes deben de saber que la recurrencia es cuando los patrones se construyen siguiendo una regla de recurrencia. La regularidad con que se presentan los elementos cambian y de ellos tienen que inferirse su ley de formación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Necesita siempre la misma cantidad de agua. Leamos este ejemplo. Leyendo una revista de agricultura me encontré que para conseguir buenas cosechas de maíz es importante regar los cultivos correctamente. Las necesidades de agua es diferente según van creciendo las plantas y encontré la siguiente información. En esta tabla tenemos las semanas, el estado de crecimiento y los metros cúbicos necesarios. En la primera semana de siembra, el estado de crecimiento fue de 42 metros. En la segunda de nacencia, ustedes ya saben qué es nacencia porque lo leímos en la parte de arriba, tenemos 42 metros cúbicos. En la tercera semana, que es el desarrollo primario, tenemos de estado de crecimiento 52 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué es el desarrollo primario? En la quinta semana, que es el crecimiento, tuvimos 120. En la octava semana, que es la floración, 185. En la novena, que es la polinización, 190. En la onceava, que es la fecundación, ¿cuánto tuvimos? 200. Y en la doceava, crecimiento y maduración de la mazorca, aquí no tenemos nada, el dato. En la 14 semana tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando terminé de leer, se me presentaron algunas dudas. ¿El maíz necesita la misma cantidad de agua cuando se siembra y cuando nace? ¿Ustedes qué creen? Se necesita más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien de que según el metro cúbico que vaya creciendo, se necesita más. Cuando más necesita, ¿qué datos me responden a esa pregunta? ¿Cuál es el momento en que cultivó el maíz? Necesita más agua. ¿Cuántos metros cúbicos más necesita el cultivo? Durante el periodo de fecundación, que durante un periodo de siembra. Durante el periodo de crecimiento y maduración hasta la 15 semana, los cultivos necesitan la misma cantidad de agua. ¿Cuántos metros cúbicos de agua necesitan si se les debe dar 2 metros cúbicos menos que durante el periodo de fecundación? Entonces ustedes van a responder estas preguntas y me las van a mandar por medio de una fotografía. Pueden hacerlo escribiéndolo en una hoja para que ustedes